persona que me discipuló me enseñó. Decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cada uno de esos versículos, aún hasta el día de hoy, luego de más de 16 años de haber aceptado a Cristo, siguen siendo las mismas claves de seguir caminando con el Señor. No vivo una vida perfecta, pero cada día necesito la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Necesario es volver a ella. Necesario es aprender de nuevo la Escritura. Necesario es volver a meditar, porque ella, como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos volver a la Escritura, amarla nuevamente, vivir a la luz de ella. Creyentes a través de las generaciones, a través de los años, a través de los siglos, se mantuvieron con la antorcha encendida, y ahí es donde quiero llevarte, solamente por vivir conectados a la fuente de poder, que es la palabra de Dios continuamente obrando en nuestras vidas. La segunda cosa, esa segunda obra o ese segundo asunto particular de las primeras obras, es regresar de rodillas al Señor. Estamos viviendo tiempos en donde la iglesia sí se involucra mucho, se involucra en el trabajo, como mencionaba, en mucho de lo que es el trabajo dentro de la iglesia, pero necesitamos volver de rodillas al Todopoderoso, de rodillas a nuestro Salvador, diciéndole a Él, Señor, una vez más, yo necesito que tú transformes mi vida. Quiero recordarte aquella historia cuando dos discípulos, dice, y aquí dos de ellos iban al otro día a una aldea llamada Emaús. Es el día de la resurrección, es el día donde el Señor había prometido que resucitaría. Y en medio de eso los discípulos, estos dos hombres, van caminando de regreso a Emaús. La Escritura menciona en Lucas capítulo 24 que estaba la aldea de ellos, de Emaús, a 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios de Jerusalén es una distancia aproximada en nuestros días a 11 kilómetros de distancia. No tomarían el camión, no tomarían el metro, no tomarían su carro, ellos irían a pie. Para llegar en la noche, ellos tenían que haber salido muy temprano, el día no había terminado y la promesa del Señor Jesucristo era que resucitaría ese día. Lamentablemente ellos tomaron sus propias decisiones y se fueron de camino a la aldea de la cual el Señor les había llamado hace un buen tiempo para venir y conocerle a Él. Sin embargo, mientras ellos caminaban en el camino, mientras ellos estaban dispuestos a regresar a su antigua vida, el Señor no quería soltarles. Y se aparece en medio de ellos, caminando camino de Emaús, comienza a preguntarle, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? Ellos responden, ¿acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido? Y él vuelve a preguntar, ¿qué cosas? Y ellos responden, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra y obra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a sentencia de muerte a los principales gobernantes. Y añaden ellos, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que muy temprano fueron al sepulcro y vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles que le dijeron que Él vive. La noticia estaba allí, pero ellos tomaron su propia decisión. A lo cual el Señor Jesucristo en medio de la conversación les dice, oh insensatos y tardos de corazón, no era necesario que el Cristo padeciera, y comenzando desde Moisés y pasando por todas las Escrituras, nuevamente la palabra les declaraba en ella lo que de Él decía. Necesitamos regresar a vivir una vida a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Pero en segundo lugar, en medio de todo el camino, cuando ellos llegan a la aldea llamada Emaús, ¿qué ocurre? Él hace como quien va a seguir de lejos, pero esta expresión me llama la atención y debe llamarnos la atención a nosotros. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse. La expresión en el texto lo que trata de decirnos es, ellos aplicaron fuerza, ellos se sujetaron del Señor, le dijeron, Señor, no te vayas, quédate con nosotros. No sabían que era Jesús, pero lo que les había hablado había impactado tanto su corazón que ellos deseaban seguir escuchando. Cuando hablamos de la oración no es más que el reflejo de cuánto nosotros queremos aprender del Maestro. Necesitamos ir de rodillas. Recuerda a Marta y a María. María está sentada a los pies del Maestro. Recuerdan a aquel hombre que fue liberado de los demonios en Gadara. Está allí sentado a los pies del Maestro. La mujer samaritana dejó el balde a un lado, a la orilla del pozo, y se sentó a escuchar al Maestro para luego levantarse e ir y actuar. Es lo mismo, nosotros necesitamos volver a la Escritura, volver a la oración,
para solamente poder hacer lo que el Señor nos llamó. ¿Por qué? Hay una advertencia en el texto, allí en Apocalipsis. ¿Cuál es la advertencia? Dice el pasaje bíblico en el versículo número 5. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este mensaje no es un juego, no es una alegoría, no es una frase poética, es una verdad que el Señor declaró a esta iglesia. Si nosotros vamos hoy día y vamos al contexto histórico, si vamos a la ciudad, quizás no encontraremos la ciudad de Éfeso. Existe un lugar llamado Éfeso y el lugar o el país, geográficamente hablando, es Turquía. En ese sitio de forma particular no encontraremos la iglesia, no encontraremos un templo levantado. Los arqueólogos mencionan que solamente allí hay ruinas. ¿Qué pasó con esa iglesia que el Señor describe en este pasaje? Que dice que era una iglesia preciosa, esforzada, entregada, comprometida. De pronto ya no está más allí. Si nosotros vamos históricamente hablando, tendríamos que hablar que en la época de 1800 Dios levantó una iglesia poderosa, increíblemente predicando el mensaje del Evangelio. Es la iglesia de Inglaterra. Si nosotros pensamos hoy día quiénes eran los hombres, quiénes eran las puntas de lanza en aquel entonces, estaban hombres como Charles Spurgeon, predicando el mensaje de una manera impresionante, que a cualquier cantidad de personas hacían filas, querían conseguir un boleto, se hacían alrededor de 3 o 4 mensajes por día, y la gente quería estar allí para escuchar el mensaje. Algunos dicen que los lugares donde predicaba Spurgeon olían a tabaco y alcohol, y la verdad sí, porque muchos de la gente, de los pecadores del pueblo, de los borrachos del lugar, querían entrar para escuchar el mensaje del Evangelio. Y muchos de ellos fueron transformados, muchos de ellos fueron cambiados en la medida en que escucharon el mensaje. Pero ¿qué pasó con esa iglesia poderosa? ¿Qué pasó con el tabernáculo metropolitano de Londres? Se involucraron, vino una siguiente generación que se involucró mucho en el trabajo, en todo lo que es la liturgia religiosa, y se olvidó que la función principal que la iglesia tenía por delante era la predicación del Evangelio. La función principal de una antorcha no es solamente adornar el lugar, sino portar la luz del mensaje del Evangelio. La Escritura dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, no se esconde, sino que se pone sobre un candelero donde todo el mundo pueda ver. Esa es la función principal de una iglesia. Yo creo que la gran mayoría de los países de América Latina debemos, mejor dicho, el privilegio de haber escuchado el mensaje del Evangelio, a la entrega y al compromiso de hombres que salieron de los Estados Unidos diciendo: necesitan oír, necesitan escuchar ese mensaje, necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación que transformó nuestra vida. Esos hombres dieron su vida. Recuerdo escuchar en medio de una clase del Instituto Bíblico a un profesor diciendo: en tiempos antiguos los hombres salían con todo su equipaje, todas sus maletas, en medio de una caja de madera. Dicha caja sería usada para llevar sus cosas para llegar al campo, pero era la misma caja en la cual sus cuerpos regresarían, porque ellos sabían, en el momento en que salían de su país, que no regresarían sino muertos por la causa del Evangelio. Necesitamos hombres que recuerden todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que fue la entrega y el compromiso, para que esa misma entrega y compromiso de otros avive nuestro corazón. Te invito también, por favor, si eres tan amable, a ir conmigo al libro de Lucas, capítulo número 15. Lucas, capítulo número 15. Son 3 parábolas que el Señor relata para transformar y mostrarnos cuál realmente es el enfoque central, en donde tú y yo tenemos que estar enfocados por completo al hacer la obra del Señor. El versículo número 1 dice, del capítulo número 15, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y lamentablemente siempre hay gente que trata de contradecir. Siempre hay gente que trata de decir: no, eso no está bien. Pero dice el versículo número 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes eran los escribas? Conocedores de la Escritura. Sabían interpretarla, sabían expresarla, pero no vivían de corazón lo que es la palabra de Dios. Muy parecido a lo que la iglesia de Éfeso vivía. Tenían un arduo trabajo, tenían paciencia, tenían perseverancia, tenían conocimiento, probaron lo que se dice ser apóstoles, pero estaban fallando en ese primer amor. Así que el Señor declara 3 parábolas seguidas
para mostrarle cuál es la razón de ser de su ministerio, y yo creo que son las mismas razones que deben mover al corazón de la iglesia en nuestros días. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. Tú y yo la conocemos. Dice entonces el reino, él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja, la que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Como iglesia, como hermanos en Cristo, tenemos que recordar: el Señor estuvo dispuesto a hacer todo por nosotros. No es cosa rara si en medio de este tiempo la Escritura nos menciona y nos dice: Él va a ir por la que se perdió. Dejando las 99 en el desierto, Él va y trata de encontrar a aquella que está perdida. Si nuestro corazón estuviera cercano al corazón del Maestro, nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo, recordando que sí, no son nuestras vidas, no es nuestra alabanza solamente, sino es ese compromiso de ir por aquellos que Él ama, por aquellos que todavía no conocen a Cristo, por aquellos que todavía están fuera del redil y necesitan ser encontrados, necesitan ser traídos a este lugar donde tú y yo tenemos protección, pero es necesario que la iglesia del Señor levante sus ojos una vez más, observe la gran necesidad y se involucre en la obra maravillosa del rescate de aquellos que todavía no conocen al Salvador. Dice que hay mayor gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sí somos valiosos para el Señor, pero la función por la cual Él todavía nos dejó aquí en la tierra es para que tú y yo vayamos por los perdidos. Recuerda que el endemoniado en Gadara, el hombre que ya está liberado, quiere ir en pos del Maestro, quiere subir a la barca. El Señor no se lo permite. El Señor le dice: ve a tu casa, ve a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es necesario que nosotros vayamos de nuevo a aquellos que todavía no conocen a Cristo. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Dice el versículo número 8 del capítulo 15 de Lucas: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre su casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de Dios, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Piensa por un momento, tienes 10 monedas, se te extravía una. ¿Qué mujer genuinamente tomaría el refrigerador, sacudiría los muebles, revisaría la casa y no pararía hasta encontrarlo en las monedas? Tiene 9. A menudo incluso despreciaríamos un poquito la última moneda, pero esta mujer no. Esta mujer se involucró por completo, sacudió, limpió, y cuando la encuentra, poniendo toda diligencia, encendió la lámpara, invirtió aceite, tomó tiempo, dedicación, y cuando la encuentra hace una fiesta. ¿Por qué? Porque ella está contenta de encontrar lo que para algunos es insignificante, para ella no, ella quería tenerlo todo completo. Y ¿sabes qué? Nuestro Señor de la misma manera quiere que nosotros insistentemente vayamos por aquello que en algún momento genuinamente hemos menospreciado, porque saben que para el Señor cada persona es importante. El mensaje del Evangelio es para toda criatura. Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, menciona el libro de Timoteo. Pero sabes que el ofrecimiento, la mano extendida a través del Evangelio es a todo el mundo, a toda criatura. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es necesario que la iglesia del Señor se involucre en llevar el Evangelio, que la iglesia respire el hecho de que la función principal de una iglesia es llevar ese precioso mensaje del Evangelio a todo lugar. Cuando el Señor le dice a Pedro: vení en pos de mí y os haré pescadores de hombres, no era una frase tampoco poética, era una frase que le recordaba a Pedro: Pedro, así como has sido insistente, así como has sido perseverante, así como has actuado por fe cada vez que lanzas la red, así como has pasado toda la noche trabajando, involucrado en lo que implica el negocio de tu familia, quiero pedirte, Pedro, que te involucres en la obra del Señor con esa misma persistencia. Ven en pos de mí y yo voy a hacer de ti, ya no un pescador de peces solamente, sino un pescador de hombres, donde la paciencia, la entrega, el compromiso,
La fe vendrá a ti solamente para que puedas traer a otro que